Arratsaldeon guztioi, ongi etorria eta eskerrik asko ekitaldi honetarako etortzagatik. Gracias a todas las personas, colegiadas o no, por conectaros a este webinar sobre transición energética y por confiar en el Colegio de Ingenieros, en el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Vizcaya. Nosotros seguimos aquí para ayudaros, abordando diferentes temáticas con reconocidos expertos que nos dan sus puntos de vista sobre su sector y áreas estratégicas dentro del ciclo Oportunidades de Carrera para profesiones STEAM dentro de la economía circular. El colegio organiza este ciclo para aportar luz al futuro profesional de las carreras científico-técnicas. Soy Víctor Pérez de Bezuraga, secretario de la Junta del Colegio de Ingenieros Industriales, y espero que estéis bien tanto vosotros como vuestros seres queridos en las difíciles circunstancias actuales. Esta pandemia ha causado demasiadas pérdidas, a pesar de que muchas personas han estado trabajando en primera línea, dando muestras de profesionalidad, sacrificio y compromiso, y a todos ellos, mila esker hemendik. Bueno, y a los que por suerte no hemos padecido esta pandemia, esta epidemia, este coronavirus, es importante que sigamos fuertes porque nos toca trabajar para volver a levantar un país que tiene su tejido empresarial afectado y su sistema social y laboral muy dañado. La persona que nos acompaña en este tercer webinar es Elías Unzueta, Innovation Manager de Petronor Innovación. Arratsaldeon, Elías, eta ongi etorria. Arratsaldeon. Voy a presentarle muy brevemente. Elías es licenciado en Ciencias Químicas, especialidad petroquímica por la Universidad del País Vasco y doctor en Química, en Ingeniería Química por la misma universidad. Ha desarrollado su carrera profesional en Repsol y Petronor. Empezó su actividad como investigador del Centro de Tecnología de Repsol en Madrid durante 5 años. Y posteriormente se incorporó a Petronor como técnico de programación y optimización en la dirección de producción y estuvo durante otros 7 años. Ha sido jefe de área de distintos procesos de refino, de sulfuración, destilación, jefe de los departamentos de servicios técnicos, de conversión y de procesos y eficiencia energética. Estos últimos en la dirección de ingeniería, este último en la dirección de ingeniería y desarrollo. Y desde junio de 2017 es Innovation Manager de Petronor Innovación, una sociedad creada por Petronor para impulsar la innovación abierta, digitalización, innovación en gestión, nuevos productos y procesos. Por tanto, como vemos, cuenta con una amplia y dilatada experiencia en muchas áreas de la refinería y en los últimos años es responsable de temas de eficiencia energética y reducción de CO2, innovación en proceso, en productos y en gestión. Y es además autor de diferentes publicaciones, tanto a nivel nacional como internacional. Nuevamente, mila esker, Elías. Bueno, tenemos conectados a casi 100 personas y este seminario virtual va a durar 1 hora aproximadamente. Los últimos 15 minutos los dedicaremos a responder a vuestras preguntas, que podéis ir escribiendo en el chat de la aplicación que está habilitado para ello. Os sugerimos también que para estrenar el chat pues podéis irnos indicando la localidad desde la que estéis conectados y os pedimos que desactivéis los micrófonos y las cámaras pues para no interferir en la conferencia. Bueno, pues entrando ya nos encontramos en una crisis sanitaria que nos ha llevado a una crisis socioeconómica de la cual tenemos que salir as soon as possible. Pero esta recuperación no va a ser sencilla. De las muchas cosas que hemos podido aprender es que la ingeniería y la tecnología juegan un papel clave en la búsqueda de soluciones, siempre, pero sobre todo más en una crisis de este calado. Debemos desarrollar nuevas tecnologías que proporcionen a la sociedad lo que ahora necesita. Debemos innovar para dotarnos de equipos electromédicos, de protecciones de vías respiratorias, faciales, y no podemos seguir dependiendo de otros países para su fabricación. Se ha demostrado que tenemos ideas y posibilidades de hacerlo cuando se ha requerido, aplicando la ingeniería y las tecnologías disponibles, como por ejemplo impresoras 3D, pero no a un nivel masivo como requería la situación. Por esto tenemos que dar un salto cualitativo aprovechando nuestras capacidades humanas y materiales
y poniendo en valor nuestro conocimiento científico y tecnológico. Esto sin duda va a suponer una reindustrialización y un crecimiento, pero evidentemente este no podrá ser de cualquier manera ni a cualquier precio. Vamos a experimentar, o diría yo, estamos experimentando ya, una transición demográfica y social, una transición digital y tecnológica, una transición medioambiental, perdón, una transición digital y tecnológica, una transición medioambiental y ecológica, pero para todas ellas se necesita la energía. Y por eso hablamos también de transición energética, de forma que todo el sistema sea sostenible sin olvidarse de la economía. Por eso nos va a hablar Elías de la transición energética como oportunidad, el futuro escrito desde hoy, para poder liderar este cambio basado en una industria inteligente. Una transición energética ordenada que tenga en cuenta la política tecnológica, la política industrial y la fiscal, y conecte la tecnología y el humanismo, un humanismo ligado a la competitividad. Y sin más, paso la palabra a Elías Nahi Duzunean. Bueno, Arratsaldeon, buenas tardes a todos. En primer lugar, bueno, quería agradecer al Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Vizcaya y especialmente a ti, Víctor, pues por la invitación y por la posibilidad de estar hoy aquí con vosotros, un poquito compartiendo algunas ideas y contándoos algunas de las cosas que estamos haciendo en Petronor y en Petronor Innovación, pues ligadas precisamente pues, un poco al uso de la energía y a la transición energética en la que estamos en marcha desde hace ya bastantes años. Muchas gracias, Víctor, por tu presentación, porque bueno, has tocado bastantes de los puntos y me has facilitado el trabajo un poquito para continuar con el relato. Se suele decir que cuando hay una situación de crisis, pues la crisis se sufre mucho, pero también son oportunidades para cambiar, para mejorar y para generar nuevas oportunidades para las personas, para la sociedad, para todos en general, ¿no? Entonces, yo creo que ahora mismo estamos en un momento en el que, bueno, pues tenemos que superar una situación sanitaria que es lo primordial y lo grave ahora mismo, pero hay que estar pensando y hay que seguir trabajando en la línea de lo que se avecina o en lo que estamos ya, ¿no? Y bueno, desearos lo mismo, como ha dicho Víctor, que todos los que estáis aquí presentes estéis bien y que vuestros familiares ya allegados pues también estén llevando esta situación lo mejor posible y, bueno, como suele decir, de esta saldremos, ¿no? Bueno, lo he llamado también transición energética como oportunidad porque efectivamente la visión que le quiero dar es esa. Y también la idea de que el futuro hay que escribirlo en el presente, ¿no? Porque evidentemente los acontecimientos se producen, pero si queremos llegar a algún sitio, algo tendremos que hacer, algo tenemos que planificar, nos podremos equivocar, podremos desviarnos, pero tenemos que ir construyendo desde hoy los pasos que van a poder ir cimentando los siguientes avances, ¿no? Y no que las decisiones o los acontecimientos, vamos a decir, estén regidos por intereses en este mundo tan interconectado, pues mínimamente ajenos a nosotros, ¿no? No sé si conseguiré, digamos, atraeros a esta visión de que esto es una oportunidad, pero yo sí que creo que tenemos que trabajar. Voy a ver si esto avanza, sí. Bueno, mi presentación tenía una estructura sencilla, no tengo aquí un guión ni una cosa muy fijada, pero sí que quería hablar un poquito de la propia transición energética, cómo la vemos, cómo es el espacio temporal en el que los que saben y hablan mucho de esto pues sitúan los acontecimientos, algunas reflexiones sobre la energía del futuro, es decir, la transición energética nos está llevando a algún sitio, la propia transición ya va a ser también interesante, pero también el punto final al que hagamos llegar a la sociedad y en Europa en particular. Querré hablar un ratillo, lógicamente, de lo que somos y hacemos en Petronor Innovación, pero todo desde el punto de vista y encajado en lo más posible a esta visión de la transición energética. Aunque lo he puesto aquí casi como un punto específico del talento STEAM y de las ciencias, la tecnología, las ingenierías y las matemáticas en este nuevo futuro, realmente a lo largo de toda la presentación, o ni siquiera hace falta mencionarlo, pues cuando hablamos de energía, cuando hablamos de transformar energía, cuando hablamos de utilizar la energía de eficiencia, etcétera, pues estamos en el corazón de lo que las ciencias, las tecnologías, la ingeniería para agregar conocimiento y para generar soluciones y las matemáticas que hoy en día también están cogiendo mucho peso con todo lo asociado a la digitalización para aprender y ser capaces de tomar decisiones
en el momento adecuado y con más inteligencia, vamos a decir, pues bueno, yo creo que si hay vamos a decir, una época dorada y a la vez una necesidad urgente de talento STEAM que se incorpora a nuestro tejido productivo y a nuestra sociedad en general, pues yo creo que es el actual, ¿no? Y bueno, finalizaré con alguna reflexión muy breve, pero sobre todo espero que tengamos, como ha dicho Víctor, esos 15 minutos finales, pues por lo menos para transmitir o para compartir algunas dudas, preguntas o reflexiones. Bueno, cuando se habla de transición energética, bueno, tenemos que tener en cuenta que esto se trata de un proceso, de un mapa, de un timeline en el que hay que establecer una serie de compromisos, hay que establecer una visión de futuro y colocándonos en el futuro, en el evento que se considere y en el momento que se considere más viable para nosotros, pues retrotraernos hacia el presente y decidir qué pasos tenemos que dar para llegar a ese momento en la posición en la que queremos estar, ¿no? Recientemente en diciembre, pues Repsol, la compañía multinacional en la que estamos integrados, pues hizo un posicionamiento, un compromiso clave de este estilo. Es decir, Repsol se comprometió que para el 2050 todos nuestros procesos y todos nuestros productos tendrían un efecto neutro en aportaciones de emisiones de carbono a la atmósfera, ¿no? Bueno, a las pocas semanas alguna otra compañía del sector también se sumó. Y este tipo de posicionamientos, pues bueno, van más allá de la propia foto del momento y yo creo que es lo que nos permite a las organizaciones empezar a trabajar para ir generando escenarios en los que eso se pueda hacer realidad, ¿no? He puesto este esquema, es un esquema que me gusta bastante de NV, en el que, bueno, pues con una manera gráfica y haciendo la similitud con un paisaje, pues bueno, se representa en un escenario que va hasta el 2050, pues unas montañas que sean un poco una serie de picos o diferentes máximos que se van a producir en algunos aspectos energéticos clave. Luego tenemos un paisaje, una pendiente en la que se podrá, por supuesto, discutir y tener diferente opinión si la pendiente va a ser mayor, menor, si va a tener ondulaciones o no, pero bueno, que es el incremento de las energías renovables, las energías no fósiles en el mix de energía a nivel mundial. Y bueno, una pequeña franja inferior, bueno, que hace un símil hacia el tráfico marítimo y otro tipo de transportes, ¿no? Pero bueno, se habla mucho recientemente, además, yo creo que en breve se va a dejar de hablar del pico del crudo, del oil peak. En este gráfico que ya tiene un par de años se representaba en el 2023, yo creo que con los acontecimientos que estamos viviendo, con el coronavirus y con la situación económica que se ha generado, yo percibo que el pico de crudo ya ha sido superado, ¿no? En otoño del 2018 se llegó por primera vez a producir más de 100 millones de barriles al día y en esos números hemos estado en los últimos 2 años y parece razonable suponer que no se ven visos de que eso se vaya a recuperar o se vaya a superar, ¿no? Pero bueno, también hay, teniendo en cuenta que en los últimos años y gracias a la tecnología y gracias al avance se ha conseguido ir desacoplando el consumo energético del incremento del Producto Interior Bruto de los países y de la sociedad en general, pues bueno, pues hacia el 2032 aquí se marca un pico de energía primaria, de suministro de energía primaria y un poco más adelante pues un pico de máximo de consumo de energía primaria. Esto podrá ser un pico, podrá ser una meseta, será lo que tenga que ser, dependerá mucho de la evolución demográfica y de otros factores, ¿no? Lo importante de este tipo de análisis es que aquí se analizan muchas variables muy interconectadas y partiendo de unos supuestos más ácidos, menos ácidos, más optimistas o menos optimistas, pues bueno, dibujar escenarios y asignarles una probabilidad, ¿no? Aquí son interesantes, pues también se marca un pico para el gas natural, para la energía nuclear. Sí es verdad que, salvo en algunos países muy concretos en desarrollo, en los países desarrollados tipo Europa, Estados Unidos, etcétera, pues la sustitución de las centrales nucleares por su remozamiento y su sustitución por nuevas instalaciones no se está dando, si es que se quisiera seguir aumentando la energía nuclear, quiero decir, no se está dando de la manera que se debe dar. Creo que socialmente también aquí hay una presión y una visión bastante claras y probablemente esta energía, que también es una energía descarbonizada, también alcance un pico en producción en algún momento, ¿no? En la franja vamos a decir más de lo que es la propia transición, las propias energías renovables. Bueno, pues aquí se hace una serie de supuestos asociados muchos de ellos a la movilidad, que tal vez es lo más mediático de la transición energética, pues
en cuanto a la venta de vehículo eléctrico, entre la sustitución de la flota, etcétera. Y bueno, pues también en términos más económicos, pues en qué momento la inversión de capital en proyectos y en tecnologías renovables superará las habituales, las fósiles, etcétera, etcétera. Bueno, aquí hay una serie de gráficos en los que, en mi opinión personal, no es tanto el acertar, no es tanto el decidir si en el 2050, como aquí se predice, el 50% del mix energético mundial será no fósil. Esto está hecho a nivel mundial. Yo creo que la foto que se quiere plantear y que la realidad que va a ser en Europa va a ser bastante más agresiva y bastante diferente. Pero bueno, lo importante es ver qué interrelación tenemos entre los diferentes fenómenos y analizarlos en su conjunto, ¿no? En el tema marítimo, yo cuando lo vi la primera vez me llamó la atención que aquí se marcaba un pico asociado al pico del crudo, en el que se preveía que el transporte marítimo de mercancías en contenedores superaría en tonelaje al transporte marítimo de crudo. Yo no tenía conciencia de que ese pico no se había, o ese sorpaso no se había producido ya. Bueno, cuando hablamos del futuro de la energía, bueno, yo creo que el atributo fundamental, ya es evidente, es que la energía en el futuro del futuro sea descarbonizada. Yo creo que los atributos fundamentales de la energía del futuro no van tanto en qué tipo de energía se utilizará, porque al final, en la práctica, la energía se utiliza en el formato y en la transformación necesaria para la aplicación concreta, pero bueno, tendrá una serie de atributos que he querido resumir en esta gráfica, que son estos cuatro, ¿no? Yo creo que el mix energético, en cualquier caso, tendrá que cumplir cuando lleguemos a, bueno, en todo el camino, pero bueno, los momentos de transición pueden asumir algunos desequilibrios, pero en una situación más estacionaria debemos de cumplir con que el mix energético tenga seguridad en el suministro. Esto yo creo que ha sido uno de los factores geopolíticos que han marcado mucho durante toda la historia y en el siglo XX en particular. Pero en el futuro, evidentemente, en un futuro descarbonizado, la economía y la sociedad requerirá que el suministro de energía necesaria para su desarrollo esté asegurado, ¿no? Por otro lado, parece obvio, pero bueno, hay que decirlo, tendrá que ser competitivo. Sí es verdad que la transformación requiere a veces de acciones, de adelantar decisiones y de adelantar acciones para que las cosas produzcan, pero el tejido industrial, el tejido social, tendrá que disponer de una energía descarbonizada, asequible y que permita a las empresas seguir generando valor en los productos que generan, ¿no? Cuando digo sostenible, evidentemente todos pensamos que un primer parámetro de la sostenibilidad es el propio cambio climático y la sostenibilidad del planeta, evidentemente. Y el futuro descarbonizado pues avanza en esa línea. Pero bueno, a largo plazo hay que pensar en la sostenibilidad con mayor globalidad, también pensando en que los recursos energéticos que se utilicen necesitarán de una explotación de recursos naturales, de metales, de minerales, para almacenamiento de baterías, etcétera, que tendrán que ser tenidos en cuenta, y el ciclo de vida que se aplique a todos esos materiales será importante y también será clave, ¿no? Y por último, y esto sí que está muy en la agenda política y en la agenda social, es la universalidad del acceso a la energía descarbonizada, ¿no? Aquí he puesto un par de ejemplos de declaraciones y se pueden encontrar miles en los medios, pero sí que es verdad que la universalidad va a ser aquí un factor importante. De acuerdo, llegamos vamos a profundizar un poquito en lo que os estaba contando, que la energía, sí es verdad que la energía eléctrica renovable tendrá un gran peso en la descarbonización, porque evidentemente estamos hablando de que la energía eléctrica renovable va a sustituir como energía primaria en un elevado porcentaje a las energías primarias actuales, que son el crudo, el petróleo y el gas natural, ¿no? Pero claro, esa sustitución hay que verla en el contexto de que también la energía renovable tiene un desacople entre la producción y el consumo, o digamos entre los picos de producción y los picos de consumo, que hay que ser capaces de gestionar. Y se está avanzando mucho a nivel mundial, en Europa también se está avanzando, tal vez más en China y en otros continentes, en otras partes del mundo, en la generación de soluciones cada vez más baratas, cada vez más asequibles y cada vez más eficientes para almacenar y transportar energía. Pero ese es uno de los grandes retos que tenemos con la energía renovable, digamos, el desacople entre la producción y su consumo. Y entonces, con esta realidad, que efectivamente en el futuro podemos todos consensuar que así va a ser, pues bueno, yo quería añadir aquí
una serie de consideraciones, ¿no? Una de ellas, ya la he mencionado ligeramente antes, es el asociado a las materias primas y al efecto geopolítico, ¿no? Pensando concretamente en el almacenamiento, pensando en el litio, pensando en el cobalto, en metales estos, pues son metales que no se distribuyen uniformemente en el planeta, no son especialmente numerosos. Europa, precisamente, una vez más, no es que sea un continente que disponga en abundancia de los mismos. Entonces, bueno, el ejercicio y el esfuerzo en disposición y en extracción de recursos naturales en el planeta que puede exigir una disponibilidad de energía eléctrica renovable directamente en el futuro, pues hay que tenerlo en cuenta. No es por simplificar, pero evidentemente lo que tenemos que pensar es que no nos debe satisfacer una sustitución de una situación por otra situación en la que tampoco nos sentiríamos cómodos, ¿no? Otro de los aspectos importantes es, y uniéndolo con la competitividad que he mencionado antes, pues es el coste total de la energía para el usuario, ¿no? Porque sí es verdad que cuando hablamos de transición energética y cuando hablamos de descarbonización, sobre todo a un nivel mediático y a un nivel más de la sociedad y de la calle, centramos mucho foco en la movilidad, y está bien, porque la movilidad tiene un peso importante en las emisiones globales de gases de efecto invernadero, pero la movilidad y el transporte aproximadamente contribuyen en una cuarta parte, en un 25%, a las emisiones globales. Y tanto el área residencial, el calor residencial, la energía residencial, como el área industrial, con empresas y con industrias y sectores bastante intensivos en energía, tienen un reto por delante muy importante para conseguir esta descarbonización. Y tenemos que encontrar soluciones competitivas que les permitan seguir adaptando y generando valor en sus productos y a la vez asumiendo las necesidades que les imponga el cambio hacia una energía descarbonizada. Y esto no va a ser sencillo en esos sectores, ¿no? Hablando un poquito de los análisis, de las comparativas, cuando hacemos el ciclo de vida, esto es un poquito una reflexión personal, pues bueno, a veces es fácil encontrar análisis de ciclo de vida, pues yo consideraría no lo suficientemente parejos o completos, ¿no? De la misma manera que en el vehículo, por ejemplo, hablando y concretando un poquito en el transporte, ¿no? El vehículo de combustión interna tradicional, pues bueno, se puede analizar su impacto a la atmósfera, al CO2, su impacto en costes, su impacto social, etcétera, desde el depósito, desde el tanque hasta la rueda, que se dice. Evidentemente el ciclo hay que verlo en su conjunto. Estaríamos hablando del well to wheel, es decir, del pozo hasta la rueda, hasta conseguir extraer la energía, ¿no? Pues el mismo ejercicio debemos hacer también cuando analizamos el resto de ciclos de vida del resto de las energías. Y concretamente en el vehículo eléctrico, pues el sun to wheel, que sería desde la infraestructura necesaria para generar energía renovable hasta ponerla en la rueda, pero también me he permitido la licencia de utilizar el término de mine to wheel, o desde la mina hasta la rueda, ¿no? Porque también la extracción, transformación y producción de almacenamiento eléctrico, más su reciclado, reutilización o revalorización de los minerales involucrados, pues bueno, hacen que el ciclo de vida concretamente de este uso energético, pues bueno, tenga su complejidad y haya que trabajar, y me consta, y en el País Vasco además tenemos ejemplos muy buenos en los que se está trabajando en esta línea para mejorarlo. La mención especialmente era que esto yo creo que es algo que se tiene que tener en cuenta cuando se preestablecen estos debates, ¿no? Y luego un tema importante que ya le he mencionado respecto a las infraestructuras, respecto a las necesidades de, por un lado, acoplar los picos de producción y de consumo y hacerlos, vamos a decir, hacerlos convivir a través del almacenamiento, pero también el transporte de la energía es un aspecto muy importante, ¿no? La energía eléctrica, pues bueno, pues tiene características muy buenas y algunas no tan buenas cuando hablamos de transporte a grandes distancias y sobre todo de almacenamiento de altas potencias y durante alto tiempo, ¿no? Entonces, esto se debe tener en cuenta y además en la transición las infraestructuras ya existentes también pueden jugar otro rol importante, ¿no? Es decir, la descarbonización de los sistemas de distribución de gas natural, por ejemplo, con combustibles descarbonizados alternativos, o la utilización de las propias infraestructuras de hidrocarburos, de distribución de producto líquido por biodiesel, por biocombustibles que utilizan las mismas instalaciones, la misma tecnología, los mismos motores. Y por cierto, tecnológicamente hablando, si en algo es importante, si en algo es potente Europa, es precisamente los motores de combustión, pues bueno,
hay que analizarlo también con la suficiente objetividad y comparativa, la aportación que toda la infraestructura existente puede favorecer en este proceso. Y además quería hacer aquí una pequeña mención que considero relevante también al concepto de la densidad energética, que es muy conocida, pero que es un gap que el almacenamiento eléctrico también pues, tiene que cubrir. Evidentemente, el vehículo doméstico, el vehículo que todos tenemos en nuestro garaje, en nuestra casa, etcétera, pues tiene unos requerimientos de peso de batería, de concentración de cantidad de energía embarcada, que creo yo que se puede decir que es una solución en la que se está llegando bastante bien. Pero, por ejemplo, para que tengamos una idea, una tonelada de queroseno equivale a 2.000 kilos de baterías almacenando la energía equivalente. Y embarcar esa masa, ese peso, pues en un avión, evidentemente, no parece una cosa sencilla, ¿no? Entonces, la electrificación del transporte es una realidad, es algo que es la mejor solución en muchísimos de los casos, pero es cuando entramos en transporte pesado, cuando entramos en autonomía, cuando entramos en otros factores asociados a la densidad energética, es un factor que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, con todos estos análisis, y aquí podríamos estar evidentemente muchas horas, y además las matizaciones y los puntos de vista pueden ser muy variados, y aquí hay mucha literatura además muy interesante que se está generando ahora mismo en un momento bastante de explosión de opinión en este aspecto. Bueno, pues yo lo que sí que considero como conclusión de todo lo que estaba contando aquí, que bueno, que en el futuro descarbonizado, serán necesarios vectores energéticos complementarios. Y además es importante utilizar la palabra complementarios porque no estamos hablando de competencia, estamos hablando de transformar la energía al formato adecuado para su transporte, su almacenamiento y su uso en el punto final. Y aquí voy a hablar un ratito más de dos vectores que yo considero claves, que también están muy en los titulares, pero uno de ellos es el hidrógeno, y el otro los combustibles neutros o bajos en carbono, ¿no? Bueno, el hidrógeno todos lo conocemos, una molécula pequeña de alta densidad energética y que bueno, tiene la facultad de transformarse, de producirse, vamos a decir, relativamente fácilmente a partir de la electricidad y el agua y de transformarse otra vez de soltar otra vez esa electricidad, de volver a transformar su energía en electricidad en el proceso inverso, ¿no? Entonces, el hidrógeno además es un gas con el que se ha trabajado, o sea, se conoce desde hace muchos años, y de hecho el gas ciudad original de hace 100 años pues en gran medida tenía un porcentaje importante de hidrógeno. Y luego los combustibles neutros en carbono, los vamos a pensar desde los biocarburantes habituales, que el biodiesel, etcétera, que ya conocemos, pero también apuestas más interesantes a futuro de aprovechamiento de biomasa, etcétera, pues yo creo que son vectores importantes porque en el fondo, aunque la energía primaria esencialmente será eléctrica, la transformación de la energía solar en materia orgánica, en materia con carbono, pero digamos correspondiente a la biomasa, pues es un recurso que yo creo que puede ser muy interesante de utilizar en ámbitos tanto residenciales como en algunas aplicaciones específicas, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, que he mencionado antes, pues el transporte aéreo, lógicamente, ¿no? Volviendo a hablar un poquito del hidrógeno, bueno, pues el hidrógeno, yo me acuerdo no me acuerdo, fue hace unos 20 años se publicó un libro de Rifkin, un americano, un visionario hablando de hidrógeno, y en los años 90 sí que ha habido un poquito cierta montaña rusa y tal vez a nivel administrativo, político, etcétera, bueno, pues tiene cierta etiqueta de haber sido un alumno prometedor hace unos años que fracasó y que luego no era el momento, etcétera, ¿no? Y una cierta sensación de montaña rusa de que de vez en cuando se habla mucho de hidrógeno y de vez en cuando vuelve a desaparecer. Mi opinión personal es que este momento es un momento clave en el que se conjugan de una manera nunca hasta ahora, por un lado el desarrollo tecnológico, por otro lado el avance de las energías renovables con un descenso muy importante de sus costes de producción, tanto en fotovoltaica como en eólica,
y también, además, con unas necesidades sociales y de llegar a un punto de abordar por fin la solución del cambio climático como nunca se ha abordado hasta este momento, ¿no? Entonces, del hidrógeno vamos a hablar mucho en el futuro, yo creo que estamos hablando ya mucho desde hoy, y una de las propuestas que a nivel mundial se está haciendo y en Europa también es el empezar a trabajar desde hoy para generar lo que bueno, en su momento se denominó la economía del hidrógeno, que tal vez fue un nombre un poquito demasiado ambicioso, pero sí el utilizar el hidrógeno como vector clave en un mundo descarbonizado. Y además, bueno, aquí he puesto un esquema del Hydrogen Council, que es una agrupación de empresas y de actores de interés en el mundo del hidrógeno en 2017. Y por un lado, se abordan aquí, bueno, no voy a entrar en detalle, el papel que podría tener hidrógeno en el mundo del transporte. Y he dicho antes que en el transporte del vehículo personal, el vehículo doméstico, en el que muchos nos podemos sentir identificados además con un uso diario del coche para ir a trabajar, con autonomías o con distancias de que recorremos a diario de 50 a 60 kilómetros, con un uso habitual de ese tipo en el que tenemos largos tiempos de periodo, en el que, por ejemplo, podría ser perfectamente razonable el cargar nuestro vehículo en nuestra casa mientras el coche duerme o en el trabajo mientras trabajamos, etcétera. Bueno, pues ahí entiendo yo que el hidrógeno pues, puede tener un rol más limitado, o que la tecnología, tanto de baterías como del vehículo eléctrico en general, ha alcanzado un grado de madurez que, bueno, que va a ser dominante probablemente en el futuro. Pero cuando empezamos a hablar de flotas de vehículos que no pueden permitirse, para optimizar la propia flota, no pueden permitirse largos tiempos de recarga, cuando la rapidez de la carga del vehículo, cuando la autonomía, cuando el peso, el tonelaje, el transporte de mercancías, el propio ferrocarril, el transporte por carretera pesado, etcétera, empiezan a meter presión a los requerimientos y las necesidades, no tanto, o sea, por un lado de las baterías, pero también de los sistemas eléctricos que tienen que generar una carga eléctrica en esas condiciones, una carga rápida, etcétera, pues en esos momentos, en esos puntos y esos usos que presionan este sistema, el hidrógeno puede ser un actor absolutamente clave. En el sector residencial, como fuente de calor y energía, el hidrógeno puede ser también otro vector muy, muy claro, y de hecho están planteándose algunos pilotos, algunos ejemplos en la ciudad de Leeds, por ejemplo. Hay un piloto muy claro en el que se plantea descarbonizar sustituyendo completamente el gas natural en la red de distribución de la ciudad. Y aquí además se afrontan una serie de retos, una serie de cambios de materiales en las tuberías, en los conductos que se utilizan para la distribución del hidrógeno, etcétera, que pueden marcar que rompamos paradigmas que socialmente podemos tener asociados al uso del hidrógeno, ¿no? En la industria, ¿qué más puedo contar? Que hay mucha industria en la cual el uso del hidrógeno puede ser tal vez la única o prácticamente la única opción rentable y económica para descarbonizar su procesos pesados de industria siderúrgica, cementera, etcétera, en la cual bueno, pues la sustitución que ya se ha producido en los años pasados de fuentes de energía más intensivas en carbono por gas natural, por ejemplo, que ha sido una transformación muy exitosa y más que meritoria, bueno, pues por ese camino entiendo que el hidrógeno puede tener un rol muy importante. Y por último, aunque queda aquí un poquito apartado y más pequeño, pero el hidrógeno en sí mismo, además de ser un carrier, un vector energético, es una molécula, es un producto. Puede ser utilizado como materia prima y puede ser utilizado como la materia prima necesaria para complementar la captura de CO2, la captura de carbono y la química del carbono recuperado, ¿no? Y entonces ahí hay una serie de proyectos y pilotos que están lanzándose a nivel mundial. Evidentemente, económicamente hay que avanzar mucho. En cualquiera de los usos del hidrógeno, el factor de escala va a ser clave para ajustar las necesidades de costes. Pero bueno, el uso de hidrógeno como materia prima para generar otra serie de productos en base de carbono recuperado, vamos a decir, carbono capturado, puede ser más que interesante. A nivel mundial, pues, bueno, pues actualmente hay una cierta efervescencia. Una de las últimas reuniones del G8 también en Japón se presentó y se hizo
bueno, una puesta en escena también del interés del hidrógeno a nivel mundial para favorecer el proceso de descarbonización, tanto en Asia como también en Europa, ya lo he mencionado, en Inglaterra, en Alemania, en Rotterdam, en los Países Bajos, etcétera, se están lanzando muchas iniciativas y se está avanzando rápido. Puede tal vez dar la sensación de que en España, de que en la península vamos un pelín más lentos, pero también se están empezando a dar movimientos. Y como ejemplo yo he querido poner aquí, bueno, pues por lo menos una foto de lo que es los miembros que actualmente son parte de la plataforma tecnológica del hidrógeno y de las pilas de combustible en el país. Bueno, con esto, ¿qué es lo que quiero decir? Bueno, que esto es algo que, en mi opinión, no va a ser una moda pasajera, es algo que se está abriendo el interés de muchos sectores, de muchas industrias, y lo que yo considero, y lo pongo aquí en rojo, y además creo que es importante quedarse con esa conclusión, es que en estos momentos sí que es necesaria pues, una aproximación conjunta entre tecnólogos, entre centros tecnológicos, entre industrias que abarquen toda la cadena de valor, porque aquí podemos estar hablando desde las industrias energéticas o las que generan energía primaria, pero desde las industrias que necesitan hacer uso de la misma, pero también todos los componentistas, todos los que son parte de la generación de infraestructura, de control, de herramientas, de tecnología asociada a la misma. Y por último, y más importantemente también, las administraciones públicas, porque estos van a ser la tercera pata absolutamente necesaria para que podamos lanzar, como pongo aquí, estrategias y proyectos de futuro desde hoy. Y yo sí que creo que aquí, por ejemplo, en el País Vasco también yo quiero aprovechar este púlpito para hacer una apelación de que yo creo que la especialización inteligente de la que solemos hablar y participar todos, pues bueno, creo que debemos trabajar para incluir el vector hidrógeno en esa estrategia de país. Y evidentemente lo que tenemos que es empezar a trabajar ya, por eso hacía mención al principio al futuro escrito desde hoy, en desarrollar pilotos, en desarrollar demostrativos, en desarrollar tecnología, en consociarnos y aprender todos en hacer ejemplos en los que mitiguemos el riesgo pero avancemos y siempre mantener la visión estratégica de lo que queremos conseguir con el hidrógeno, ¿no? Bueno, he ido bastante rápido, pero yo creo que este es el marco general en el que nos podemos situar. Evidentemente, admito que puede tener muchísimos facetas, puntos de vista, incluso desacuerdos o relativizaciones en cuanto a la importancia que se le puede dar una cosa a otra, pero en cualquier caso, esa es mi visión y es la visión que manejamos en Petronor y en Petronor Innovación. Y ahora voy a hablar un poquito de lo que es Petronor Innovación. Bueno, el nombre es bastante autoexplicativo, pero bueno, no quería dejar de aprovechar esta ocasión para definir un poquito nuestra misión. Y nuestra misión, pues, como creo yo no puede ser de otra manera, pues queremos ser el catalizador de la excelencia productiva en el negocio actual, evidentemente, que es el que nos da, entre otras cosas, nos da de comer, pero también desarrollar nuevos modelos de negocio, procesos y productos, y todo ello alineado, todo ello en el contexto de lo que estamos hablando hasta ahora, de la transición energética como reto social, como reto industrial y como reto de nuestro sector y de nuestra empresa. Este triángulo es una manera que he encontrado de esquematizar o resumir un poquito cómo tenemos distribuida nuestra actividad en nuestras principales áreas de trabajo, ¿no? Tenemos un área bastante transversal que además es fundamental, por supuesto, en el futuro y en todas las nuevas aplicaciones y necesidades energéticas del futuro, pero también es una realidad en las instalaciones y los procesos de hoy en día, que es la digitalización, en la manera de trabajar. Es un tema además muy cultural, muy asociado a las personas, además de la tecnología. Tenemos un área que le llamamos de nuevos negocios, en el que evidentemente tenemos que explorar y estamos trabajando en los nuevos modelos de negocio que esta situación de transformación y esta habilitación que nos da la digitalización nos permite hacer. Y un área de nuevos procesos en el que volveré a incidir un poco más en lo que en lo general he estado hablando recientemente de hidrógeno y de biocombustibles. Y en el hecho concreto del área de la empresa digital, no quiero dejar de, o sea, sí quiero darle la importancia suficiente también a que no todo es trabajar en el futuro, sino también es trabajar en el presente para hacer posible el futuro. Y la digitalización, que a mí me gusta definir la digitalización como es un desintermediador en los procesos, ¿no? Es decir,
en las diferentes etapas de los procesos que pueden ser en la cadena de valor de un proceso industrial, de un producto. Pueden ser desde los proveedores hasta los clientes, pero también puede ser incluso dentro de la misma empresa y, por supuesto, en la sociedad. La digitalización nos permite desintermediar, nos permite agrupar procesos, nos permite quitar barreras de entrada y de salida y evitar ineficiencias en ellos. Aprovechar eso para los procesos y la manera de trabajar que tenemos actualmente no solo nosotros, sino en cualquier proceso productivo es fundamental. En digitalización trabajamos evidentemente en la seguridad, en herramientas de predicción temprana, de alerta temprana y de evitar incidentes y afecciones al entorno. Y en el tema de la eficiencia, que al final es la clave o el centro del resultado operativo de nuestro proceso, sí quiero hacer mención especial a la digitalización, pero también a la innovación tecnológica en lo que es la eficiencia energética, que también es otro vector en el que puede descansar gran parte de los avances en descarbonización, al menos de los procesos de cada empresa, ¿no? En el 2010, Repsol y Petronor empezó un proceso específico de disminución de emisiones de CO2 y conseguimos para el 2016 pues, por alrededor del 22% de reducción de emisiones de CO2 en nuestro proceso. Y ahora mismo estamos inmersos en un programa en el que nuestro objetivo es para el 2025 reducir otro 25% nuestras emisiones de CO2. Y eso lo vamos a hacer apoyados, evidentemente, en nuestros procesos internos de trabajo, pero también en la tecnología y en una importante inversión para, aprovechando la digitalización y otras tecnologías, conseguir reducir el consumo y aumentar la eficiencia de nuestros procesos. Y yo creo que es importante hacer mención también a este tipo de cosas, porque son los que escriben y sientan las bases de lo que podemos ser en el futuro. Trabajar hoy para mejorar lo que ya tenemos entre manos. Y, por supuesto, desde un punto de vista también de cuando hablamos de digitalización y muy en el ámbito también de la industria 4.0, el IoT y todos estos aspectos, pues está muy en boga y es así el tema del mantenimiento predictivo, la fiabilidad de los procesos, de las instalaciones y del propio proceso. Bueno, también estamos trabajando en ello. En el siguiente punto, bueno, ahora llego lo que yo llamaría a la tercera D. Hemos hablado de descarbonización, hemos hablado de digitalización. Pues bueno, ahora yo quiero hablar de descentralización. Bueno, en el ámbito energético pues estamos acostumbrados también, y hemos vivido toda la vida en procesos productivos que si nos ponemos desde el punto de vista del cliente, son procesos muy centralizados, son modelos de negocio centralizados, son empresas gigantes, nos llega la factura a casa con la factura eléctrica y no tenemos mucha idea de qué ha podido producirse para que se haya movido del mes anterior o no, o en la gasolinera, también voy a aplicarlo a mi sector, también la gasolinera, el precio va fluctuando, y es algo que nos queda fuera un poquito de nuestra comprensión y de nuestro control. Y si algo está aportando la digitalización y el nuevo modo de vida y el nuevo modo de exigir que los clientes del futuro tienen, es precisamente el cliente quiere estar empoderado en el conocimiento y en las decisiones que toma con los aspectos importantes de su vida. Y la energía y el uso que haga de la misma es un factor importante, no solo económico, sino hoy en día tiene más aspectos asociados precisamente al medio ambiente y a los valores de las personas. Entendemos que aquí hay un área en la descentralización o de los servicios energéticos, de los nuevos modelos de negocio que pueden girar alrededor de eso, y ahí estamos trabajando desde Petronor Innovación. Estamos trabajando fuerte, por ejemplo, en el concepto de la generación eléctrica distribuida, de manera que además esta pueda ser una solución que también ayude a las redes eléctricas en general a equilibrar las necesidades o los balances entre la generación, el transporte y el consumo, pero también incremente, digamos, el uso de la energía como comunidad, ser más transparentes a la hora de saber cuánta energía de la que consumimos es renovable y neutra en carbono y cuál no es, por qué pagamos un precio, si en algún momento de pico valle nos puede ser interesante como usuarios de la energía, como propietarios de la misma, el estar en un mercado en el que podamos negociar y podamos ofrecer nuestra energía, la que tenemos almacenada en algún sistema de almacenamiento en nuestro propio coche tal vez, a alguien que la necesita en ese momento. Es decir, aquí la imaginación es muy amplia, la regulación es la que tal vez todavía arrastra un poquito los pies, y aquí es donde tenemos que ir
marcando, empujando, ayudando a que desde el punto de vista de todos los actores de la sociedad vayamos desregulando esto y haciendo que el futuro del uso de la energía, además de descarbonizado, sea, pues, yo diría, más social, o por lo menos más distribuido. Y por último, en el área de nuevos procesos, aquí vuelvo un poquito a la parte inicial más genérica que he hecho de la presentación. Y aquí, bueno, esencialmente de lo que estamos hablando, y en el cuadro creo que trato de resumirlo lo mejor posible, es que tenemos una energía renovable que en el futuro va a ir creciendo y además va a ser dominante en pocos años, y esto va a ser una realidad sí o sí, que va a necesitar ser acoplada, va a necesitar adaptarse, ¿vale? Sincronizarse con las necesidades de consumo de la misma. Y además hay un problema, un tema social, el de la economía circular, una responsabilidad social para las compañías, pero también una inquietud y una demanda de la sociedad, en el que podemos hablar de conceptos de la recuperación, del reciclado, de la reutilización. En estos últimos meses hemos vivido también alguna situación bastante dura asociada al hecho del uso de los vertederos, es decir, todo aquello asociado a la economía circular, a que reutilicemos los productos, los residuos sólidos urbanos, los plásticos, etcétera, y poder incorporarlos en la cadena de valor, en el proceso de generación de energía para su uso, pues son dos aspectos en los que tenemos que trabajar y creemos que nosotros como compañía podemos trabajar y aportar soluciones. Y además tenemos dos campos a los que necesitamos ofrecer servicios descarbonizados. Por un lado, y yo creo, lo voy a mencionar lo primero porque a veces se suele dejar para el segundo, que es el sector industrial, en el cual la descarbonización es un reto de gran magnitud. Entonces, la disponibilidad del sector industrial de hidrógeno verde, pero también de gases descarbonizados y de productos descarbonizados que podamos producir en nuestro proceso, es clave. Y en el sector de la movilidad, que ya he mencionado antes, los factores asociados, sobre todo en el transporte pesado, en la aviación, etcétera, el poder disponer de carburantes sintéticos o biocarburantes con bajo o nulo impacto de carbono es una necesidad real que va a estar ahora y va a estar, yo creo que también en el marco temporal que marca el cuadro, por ejemplo, que os he presentado antes de la transición energética, ¿no? Y entonces, aquí pues nuestro concepto es evidentemente que tenemos que poner en valor las infraestructuras, el conocimiento, las tecnologías existentes y las que estamos desarrollando. Entonces, no significa hacer todo esto con lo que ya tenemos en nuestras instalaciones, sino sencillamente ser partícipes de los procesos productivos, del desarrollo de tecnología, de hacer las inversiones y de hacer los posicionamientos adecuados para que todo este círculo se pueda cerrar y se cumplan las expectativas tanto del lado generación como del lado consumo, y siendo partícipes en lo que vengo contando en toda la charla de la descarbonización de nuestra economía, ¿no? Entonces, esto es un poquito la visión y el cuadro que tenemos en Petronor Innovación. También ha sido una cosa bastante rápida, un poco apelotonada, pero bueno, también invito desde aquí también a los que me estáis escuchando a que estaré encantado de tener conversaciones en este ámbito. Antes hemos hablado un poquito de los talentos, del conocimiento, de los perfiles que serán necesarios a futuro. La ciencia, la tecnología, las ingenierías, la matemática tendrá un lugar. Bueno, la respuesta creo que es evidente y además yo creo que tenemos incluso, realmente hablamos en concepto de escasez de recursos, ¿no? Que yo creo que el talento existe y el talento es mucho, ¿no? Pero sí que quería también utilizar o hablar también pensando en el futuro el término de la colaboración. Y la colaboración en el sentido global, porque ya se está produciendo ahora también, pero con la transición energética creo que cambia un poco el paradigma que ha podido estar en las mentes de muchos, de que esto no es una carrera por los recursos, sino es una colaboración entre diferentes sectores para la generación de esos recursos. Entonces, yo creo que el futuro energético, el futuro de los modelos de colaboración y de trabajo entre las diferentes empresas, entre los tecnólogos, entre las propias administraciones que tienen que facilitar que las cosas ocurran, etcétera, pues yo creo que en términos de colaboración, en términos de economía compartida, van a tener importantes oportunidades en el futuro. Entonces, bueno, aquí, pese a los tiempos y pese a las noticias que estamos oyendo todos los días,
yo lanzo un cierto mensaje de optimismo en que las oportunidades para nuestros jóvenes en estos campos van a ser muchas e interesantes, ¿no? Y no sé si me he pasado de tiempo o no, espero que no, pero bueno, la reflexión final es muy sencilla, no voy a hacer unas conclusiones ni un resumen de lo que ya he dicho. Lo que sí que querría es que la reflexión final esta pues abriera un poquito no el debate, sino incluso la oportunidad de que haya más charlas con el concepto de la sostenibilidad. El cambio climático y la descarbonización son una emergencia y una urgencia por la sostenibilidad de todos, pero también la visión más amplia de que la sostenibilidad tiene que ser a largo plazo y en otras muchas de las actividades que hagamos, ¿no? Y aquí, más que por provocar, que por hablar mucho de ello, pues bueno, yo sí que creo que hay que tener debates serenos ahora que se habla mucho de si la energía del futuro va a ser barata, casi gratuita, si la electricidad renovable, etc. Bueno, yo creo que hay que hablar del precio y del valor de la energía. Creo que el valor es aquello que podamos hacer con esa energía y bueno, pues el que haya desacoples entre precio y valor, pues bueno, puede ser beneficioso, pero también puede producir procesos que a medio plazo pues no sean tan sostenibles como pensamos, ¿no? Pues bueno, yo lo digo un poquito aquí por provocar. Y luego también, en la misma línea, pues los conceptos un poquito de lo que es lo reutilizable y lo biodegradable, ¿no? Que es verdad que hay mucha actividad y así debe ser también, sobre todo en evitar utilizar materiales, sobre todo materiales plásticos de un único uso, que eso es una auténtica burrada. Pero bueno, recientemente leía un artículo que me pareció muy interesante en Scientific American que hablaban precisamente de que lo biodegradable de un único uso, que tampoco tenía mucho sentido, porque precisamente la característica principal de lo biodegradable es que rápidamente pasa a ser CO2 nuevamente, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que el reto de la sostenibilidad también está muy centrado en los hábitos de vida, en las costumbres y bueno, yo a veces echo de menos aquella tartera metálica que llevaban mis aitas cuando íbamos en verano a la playa o al monte y comíamos todos con tenedores de metal, con platos que lavábamos en una fuente y luego íbamos a casa. Lo de usar y tirar es un concepto que, bueno, tal vez ha ido asociado al progreso. Creo que nuestros jóvenes, o la gente más joven que yo por lo menos, lo tienen clarísimo y van a tirar fuerte por ahí. Y creo que ahí hay muchas reflexiones y muchas decisiones que tomar. Y esencialmente terminado. Agradecer a todos vuestra atención. Este es un formato un poco raro, el no poder ver a la gente a la que estás hablando pues descoloca un poco, pero bueno, ha sido bastante agradable para mí. Os dejo ahí mi correo electrónico y pues, sentiros libres de consultar o preguntar aquello que consideréis, porque yo creo que estas cosas tienen que servir para iniciar conversaciones y luego ya cada uno las aplica en su vida. Muchas gracias. Desde Ricasco. Es que Ricasco, Elías, ha sido muy ilustrativo y oye, vamos a pasar rápidamente a las preguntas de las personas que nos están escuchando, que ha habido bastantes preguntas y bueno, yo tenía también alguna y no sé si voy a poder hacerla sino al final o en otro momento. Bueno, desde preguntas un poco generales a preguntas hacia Petronor, ¿no? Preguntas también derivadas de la crisis actual que estamos, de la COVID-19. Bueno, vamos a preguntar una pregunta primero un poco genérica. Nos preguntan si la situación extraordinaria que se está viviendo y sus consecuencias económicas, ¿cómo crees que afectarán al timeline de la transición energética que has presentado? Vale, aquí sí es verdad que la situación que se produce ahora, pues evidentemente, y de hecho lo estamos leyendo en la prensa estos días, pues cada uno pues arrima un poco el ascua a su sardina, es decir, cuando el gobierno español o cuando Europa habla de liquidez y habla de que van a venir ayudas, pues lógicamente pues unos dirán que ayúdame a mí, que soy el futuro, otros dirán, oye, ayúdame a mí, que soy el que va a garantizar el empleo y va a garantizar que esto se levante, ¿no? Por concretar la respuesta y no enrollarme, porque para eso hay muchas publicaciones y mucha gente que lo cuenta muy bien, yo creo que esto sí puede afectar a ese timeline que hemos presentado, pero creo que en un trozo muy corto de tiempo. Es decir, yo sí que creo que durante unos años vamos a tener que tomar tal vez algunas decisiones o
algunos posicionamientos, no sé si llamarlo más conservadores o más de liquidez, por llamarlo así, pero yo no creo que va a ser algo que deje huella en el largo plazo. Y es más, si hacemos bien las cosas ahora, yo creo que los pasos atrás o los frenos que se den ahora, yo creo que pueden ser fácilmente recuperados cuando esta situación se normalice. Yo tiendo a ser un poquito optimista de naturaleza, el tiempo lo dirá. Bien, ligado con ese tema también de la COVID que decíamos, con la crisis de la COVID preguntan, ¿se prevé que se internalice, dice el que pregunta, o me imagino se refiere a interiorice, que la producción la producción de tecnología en energías renovables? ¿Prevés que...? Vale, estamos hablando un poquito de tener la capacidad propia de desarrollar tecnología en lugar de depender Pero de que con la tecnologías. crisis nos haga pues, interiorizar más o internalizar más esta necesidad, ¿no? Pues podría ser, sí, hombre. Yo creo que ahora estamos en un momento de miedos y de tendencias un poquito autárquicas. Yo sí que creo que es importante que trabajar en la tecnología es importante y hay que encontrar, yo creo que el País Vasco además necesita encontrar un sector, un vector de desarrollo importante apalancado en la descarbonización y identificar también aquellas carreras en las que, bueno, pues podamos, en aquellas batallas o aquellas carreras que creamos que podemos ganar, ir a por ellas, pero tal vez en algunas otras se nos ha pasado un poco el tiempo. Bien, había alguna pregunta sobre sin ser tú un experto, pero sobre la energía nuclear y, Sí. bueno, enmarcando varias, había una que decía, la fisión nuclear tiene problemas, pero ¿qué función tiene la fusión nuclear en el futuro? Bueno, yo la he obviado completamente, básicamente porque no creo que hoy en día se pueda marcar un timeline de energía de fusión nuclear rentable y competitiva con los proyectos que se están desarrollando. Si en un plazo corto hubiera alguna noticia o algún desarrollo que supusiera una ruptura, tal vez jugaría un papel. Pero yo creo que la carrera renovable está ya muy lanzada y tendrá una contribución probablemente en paralelo. Pero no soy un experto y no sé si estamos hablando, si el ITER francés tiene visos de dejar de ser una planta de demostración o de investigación durante muchos años, ¿no? Bien. Bueno, ahora decía, otro bloque de preguntas hacía relación a Petronor, ¿no? A tu compañía. Sí. Pues las agrupo, dos o tres. Decía, ¿los proyectos de Petronor Innovación se van a acelerar o retrasar con esta crisis? Otro asistente pregunta, ¿qué inversiones estratégicas contempla Petronor para favorecer esta transición energética? Otro más concreto decía, antes del 2030, ¿qué proyectos prevé acometer Petronor? Un poquito este paquete. Vale. Bueno, hace un par de semanas nuestro presidente, también en un webinar parecido a este, pues hizo una apuesta bastante vehemente de que estos son momentos de innovación y son momentos de apostar por los proyectos de innovación. Evidentemente, la situación actual nos va a exigir pues, tener el estilete más afilado y ser, vamos a decir, más cuidadosos y a la vez más agresivos en buscar aquellas iniciativas y aquellas actividades en las que identifiquemos que las posibilidades de éxito y el manejo de riesgos sea mejor, ¿no? En cuanto a proyectos estratégicos o en qué podemos participar que colabore a esta visión que he presentado, bueno, ya lo he querido contar un poquito cuando he hablado de la planta. Creemos que el hidrógeno puede ser un vector clave. Creemos que la economía circular, además de ser una necesidad social a la que hay que atender, puede ser económicamente otro vector en el que podamos trabajar, en el que podamos favorecer la descarbonización y entendemos que, y no quiero dejar pasar tampoco la oportunidad de darle importancia nuevamente a los procesos en curso de descarbonización por eficiencia energética, por eliminación o por disminución de los consumos, ¿no? Y, hombre, aquí todavía no hemos hablado mucho y no se habla mucho de captura de carbono, pero yo creo que podemos tener como zona geográfica y como integrados en Europa, podemos tener posibilidades de avanzar también en este área. Yo creo que la captura de carbono
hay que dejar de verla solo como una opción temporal o como algo asociado a compensas con eso, lo que no has conseguido con otro, sino que puede ser algo troncal si lo conseguimos además asociar a la propia química del CO2. Muy bien, nos vamos a meter un poco en tiempo. Bueno, estamos en tiempo para desconectar, pero yo creo que es muy interesante y un par de preguntas últimas que están relacionadas con el hidrógeno. Sin problema. Hacía un escuchante, un asistente, pues nos decía que hace tiempo hubo una conferencia, de verdad, sí, en el Colegio de Ingenieros, en que se comentó que se estaba experimentando la inyección de hidrógeno generado con excedentes de electricidad eólica en la red de gas natural, y que era una idea que parecía excelente. Y se ha avanzado en este desarrollo para este aprovechamiento. No sé si conoces un poco esta idea. Sí, bueno, conozco un poquito sin demasiado detalle, pero sí que es verdad que la inyección hasta porcentajes, vamos a ponerlo, se habla de un máximo del 10%, tecnológicamente parece una solución viable sin grandes alteraciones en las infraestructuras existentes. Sí que es verdad que aquí hay más temas de estandarización y de reglamentación, pero bueno, esos también van evolucionando. Y, por ejemplo, en el ejemplo este que contaba de Leeds, por ejemplo, pues incluso la canalización, digamos, a los diferentes usuarios en sus casas, la están planteando hacer incluso con materiales poliméricos, sustituyendo el acero, ¿no? Entonces, sí que es verdad que la utilización de las infraestructuras existentes inyectando hidrógeno es una solución posible, es una solución que prácticamente sin ninguna modificación se puede hacer en un porcentaje pequeño por ahora y con modificaciones asequibles y que tecnológicamente tampoco son excesivos retos, va a ir en aumento. Muy bien, Elías. Y la última pregunta sería un poco ya a nivel estratégico, ¿no? Sobre este tema de la transición energética en el que la energía eléctrica renovable compartirá protagonismo con el uso del hidrógeno como vector energético y la aportación de otras materias primas a la economía circular. ¿Cómo se puede posicionar el País Vasco en dicho escenario? Mira, interesante pregunta esa. Bueno, yo creo que el carácter, o sea, la regionalidad es un factor que hay que valorarlo como en algunos aspectos de apuestas concretas para conseguir cambios un poco disruptivos en algunos modelos sociales y de negocio, se debe considerar como algo interesante a explorar, ¿no? Yo creo que en la economía del hidrógeno, en el escenario este que hemos dibujado, ¿no? De las energías renovables, hidrógeno y aprovechamiento de otros productos descarbonizados, el País Vasco reúne varias de las características o de los atributos que yo he presentado en la presentación. Somos un país pequeño, bastante denso, concentrado, con mucha industria, con industria bastante variada, pero concentrada y bastante colaborativa, además entre nosotros. Estamos en la fachada atlántica, creo que tenemos tanto el puerto de Bilbao como también el puerto de Pasajes, tenemos un posicionamiento en la fachada atlántica desde el punto de vista de transporte y de comunicación interesante. Estamos en el vértice París-Madrid de comunicación. Estamos muy cerca, estando en España, estamos muy cerca de Europa, estamos muy cerca de Alemania por el tipo de industria y el tejido que tenemos aquí, también muy cerca de Francia. Yo creo que el País Vasco como región puede tener una oportunidad muy interesante para desarrollar y para tener un rol de primero en moverse en toda la economía descarbonizada que estamos comentando, y sí que creo que ahí puede ser una apuesta interesante con una visión muy global de país. Muy bien, Elías. Pues han quedado unas cuantas preguntas, pero tu ofrecimiento está hecho a través de tu dirección de correo electrónico y bueno, queda abierto el canal. Mi esker benetan bihotxez. Elías, muchas gracias por habernos aportado tu conocimiento. Y bueno, yo creo que ha quedado claro como resumen cómo se presenta el futuro de la transición energética bajo el punto de vista de una empresa que quiere liderar esta transición y que quiere ser parte de la solución, ¿no? Esto sin duda va a contribuir a superar los retos que tenemos por delante, ¿no? La I+D+I, la reindustrialización, la creación de empleo de calidad en sectores industriales y tecnológicos, ¿no? Porque ya sabemos aquello de que la economía de un país es lo que son las economías de las empresas. Entonces, bueno,
Hemos estado conectados más de 100 personas de distintas localizaciones, también ha habido, aparte del País Vasco, de algunas provincias del Estado. Y bueno, a todos agradeceros vuestra asistencia a este webinar del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Vizcaya, cuya principal misión no es otra que salvaguardar y mejorar el ejercicio profesional, de los ingenieros industriales y contribuir al desarrollo social y económico del país, respetando, por supuesto, el medio ambiente, para lo cual organizamos actividades formativas para adquirir conocimientos y compartir experiencias que contribuyan al mayor y mejor desarrollo profesional de nuestros colegiados. Dicho esto, os invitamos, había una pregunta sobre almacenamiento de energía, Elías, pero que os invitamos, va a ser tratada en el próximo webinar, el cuarto, que será sobre Green Jobs y precisamente almacenamiento de energía, y será impartido por Nuria Gisbert, directora general del Centro de Investigación CIC Energy UNE. Y bueno, tan solo nos queda desearos a todos los que habéis asistido, a todos los que no están aquí, una pronta y segura vuelta paulatina a la normalidad, a esa nueva normalidad, en un muy corto plazo. Seguimos aquí, zaindu y eskerrik asko zuen arretagatik. Gracias a todos. Eskerrik asko. Gracias, eskerrik asko.